Gracias, Rodrigo Cervantes, que nos está apoyando acá con la grabación y la edición. Estamos el día de hoy trabajando específicamente el tema de indicadores de evaluación. En este caso estamos evaluando un seminario con 40 sesiones, un seminario, digamos, normal en un semestre, puede tener 40, 50 o más o menos aproximadamente, y en este caso casi las 40 sesiones fueron de hora y cuarto, hora y media, para que tengan ustedes una idea. Aquí lo importante de los indicadores no son una camisa de fuerza, pero sí nos ayudan mucho a trabajar la objetividad. En este caso es una propuesta del seminario constructivista y del aula jurídica virtual, en donde estamos realmente trabajando o impulsando el la comprensión de la complejidad y su manejo a través de la transdisciplina y el enfoque sistémico. Y para ello tenemos un concepto muy importante que es el EBEC, el enfoque basado en evidencia científica. Y esta evidencia científica se va construyendo a partir de la validación de nuestros criterios. Y lo científico empieza con definirlos y hacerlos expresos y tener fuentes primarias de calidad que soporten esas definiciones. Si yo digo, pues yo creo que el sol es un cuerpo caliente, pues está muy bien, pero si yo agrego las teorías, si yo digo quién dice eso, yo ya voy caminando hacia un proceso científico. Hacer ciencia no necesariamente es hacer una ley inmutable, sino que hacer ciencia tiene que ver con procesos de objetivación y de verificación de orden, de sistema, de estructuras. Pero ojo, mucho ojo, el orden pues depende de lo que uno está planteando en sus objetivos. De manera que no hay un solo orden. Si, cuando uno dice es que no eres ordenado, eso no es un criterio científico, porque cada quien tiene su orden y cada quien tiene su circunstancia. Bueno, aquí entonces la exposición que el día de hoy pretende iluminar una suerte de evaluación objetiva y que también ustedes puedan usarla como autoevaluación, tiene tres grandes, digamos, categorías. Y estos indicadores, en general, en las leyes están planteados ya y se usan de dos maneras. Se habla de indicadores cuantitativos, en donde usamos medidas, métricas, números, y cualitativos, indicadores en los que profundizamos para explicar la propiedad de una característica de algo que estamos observando, de un observable. Esa es la gran clasificación, indicadores cuanti y quali. En realidad, unos se ayudan a otros y los cualitativos tienden a convertirse en cuantitativos y a veces de los cuantitativos pueden surgir cualitativos. Es un proceso dinámico, no es algo cortado a cuchillo o a sierra. Y la otra clasificación ya más específica son los indicadores estructurales de proceso y de resultado. Normalmente las normas jurídicas, las leyes, son indicadores estructurales. ¿Hay ley sobre tal cosa o no hay? ¿Está regulado el uso de casco certificado o no está regulado? ¿Está regulado el gramaje de sustancias que una persona puede traer consigo, por ejemplo, de marihuana, o no está regulado? Ese es un indicador estructural. ¿Existe una institución protectora de niños, niñas y adolescentes o no existe? Sí, sí existen. Un indicador estructural. Los indicadores más fáciles de ver son los estructurales y los de resultados, aunque cuando hablamos de calidad tampoco es tan habitual evaluar indicadores de resultados. Normalmente se evalúa con números. Ya, por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana
no califica con números, se quedó con las letras desde hace mucho tiempo. La UNAM tuvo una temporada en que pasó a las letras, pero luego regresó a los números y ahora parece que hay un sistema mixto. Bien, los indicadores más complejos de observar son los indicadores de procesos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ya he puesto yo algunos elementos estructurales como ejemplo y aquí yo les propongo en esta clasificación tripartita, por ejemplo, bases de datos. ¿Cuántas bases de datos se consultaron en el semestre? ¿Se consultó de GBiblio? ¿Cuál más? ¿Se consultó alguna otra? Nociones nuevas. Bueno, yo ya conocía que existían derechos humanos, pero no conocía que había derechos, deberes y libertades fundamentales. Fuentes nuevas. Bueno, prácticamente ustedes en su tesis, en sus trabajos, en sus tesinas, tienen que poner los mínimos requeridos por cada uno de los seminarios, pero normalmente duplicamos o triplicamos esas fuentes. Autores nuevos, fuentes nuevas, porque no todas las fuentes son de un autor, sino de varios. Refuerzo de autores vistos. Por ejemplo, yo ya había oído de Kelsen 1000 veces, pero en realidad no lo había leído, no conocía algunas citas, no tenía yo citas. Modelos. Modelos son como el modelo que yo les, por ejemplo, esto que tenemos mismo es un modelo, el modelo de la educación para el desarrollo sustentable es otro modelo, la pirámide de Maslow es otro modelo. Teorías completas que no solo tienen una noción, sino varias. Por ejemplo, la teoría de los determinantes contextuales. Bueno, pues no solamente tiene una noción, sino tiene varias. Videos proyectados en el periodo. En cada semestre, mucho cuidado porque no se trata de atiborrar al estudiante con videos, sino de acompañar el aprendizaje asincrónico fuera del aula con videos pertinentes, no el video que yo me acabo de encontrar hace 5 minutos y que estoy improvisando, que no lo había yo visto, si es correcto, si no es correcto, si tiene fuentes. Eso un docente profesional no lo hace. Son videos que siempre has visto, has evaluado y consideras pertinente para 1, 2, 3 o más temas. Muy bien. Presentaciones de PowerPoint. ¿En cuántas de las sesiones se pasaron presentaciones? ¿De qué duración? ¿Con qué calidad? Esto podría ser estructural y podría ser también de proceso. Si yo pasé 7 diapositivas o pasé 15 presentaciones, todas llenas de texto, rápido, sin ejemplos, pues a lo mejor esas presentaciones no fueron útiles. Actividades con otros invitados es algo muy importante porque implica la escala de apertura que tenemos con el aprendizaje. Si yo no comparto el saber, el trabajo colaborativo con otro experto, con otra persona, pues aquí ya tengo un elemento. Se preguntaron dudas, se respondieron dudas, se dijo cómo diferenciar una revista científica, una indexada, una arbitrada. Se dieron indicadores para la toma de nota. Aquí tenemos el famoso semáforo que nos distingue desde hace 20 años. Cómo ir codificando siempre de la misma manera que te es muy útil para codificar lecturas, para codificar expedientes y muchas cuestiones más. Entonces, acá tenemos varios estructurales y como a veces no se acuerdan de actividades donde se invitó, por ejemplo, a Carolina para que expusiera cómo se hace el PowerPoint, los problemas que tuvo. También tuvimos sesiones de cambio climático que fueron todas y todos invitados. Bueno, entonces acá tenemos en los de proceso. Cuando hablamos de polidialogicidad, hablamos de mucho, pero de mucho. Hablamos de un diálogo plural, no de un monólogo ni de un soliloquio. Monólogo y soliloquio son palabras diferentes. El soliloquio es que tú estás hablando solo sin público y el monólogo tú estás hablando solo pero con público. Aquí la polidialogicidad es evitar los monólogos y los soliloquios. Y entonces aquí la pregunta es,
¿Cuántas interacciones tuviste con el grupo? ¿Cuántas veces aportaste o participaste con el grupo entero? ¿Cuántos con el docente, con la docente en individual? ¿Cuántos con algún compañero en particular? Oye, mira, se me pasó esto, ¿cómo lo entendiste? Ya te vi, ya te contacté, te mandé en el chat particular. O con un equipo, ¿trabajaste en equipo durante el semestre o nunca en la vida trabajaste con un equipo, no entraste en los break rooms o no te reuniste con ese equipo para interactuar o para conversar? Estos son realmente indicadores de primer mundo académico y sí hay primero, segundo y tercer mundo dependiendo de los resultados. Lo que queda en la violencia, en el error, en la confusión, en la ausencia de metodología, pues no puede dar buenos resultados, no puede estar en un primer mundo académico, que es el que tenemos mandatado las universidades. Las universidades tienen mandatado organizar el conocimiento y los doctores y doctoras tendrían que tener innovación permanente, capacidad de dar sugerencias e ideas, porque un doctorado se supone que rompe fronteras del conocimiento, que aporta algo que no se había dicho o que no se había visto. Entonces, ¿cómo comprenderán ustedes la ausencia de polidialogicidad? Si yo hago mi tesis o mi trabajo con una sola corriente y una sola fuente, mi tesis carece de polidialogicidad porque no tomé en cuenta las antítesis, no tomé en cuenta algunas otras críticas y entonces mi trabajo carece de esa polidialogicidad. Tomé solo fuentes de un mismo grupo y de ahí no salí. No tomé una fuente de otra universidad o de otro país o de otra región o incluso de otra disciplina. Entonces, la polidialogicidad tiene mucho que ver con el trabajo inter y transdisciplinario. Dentro de las metodologías, esto es algo muy importante también, porque las metodologías son procesos. No es ya leí el libro y ya. No, el proceso es lo grafiteé, repensé, sinteticé, maticé, y todo esto son procesos. ¿Cuántas metodologías conoces? En derecho muchas veces pues se usa decir metodología documental y ya. No se hizo una entrevista, no se conocieron otros métodos que también son aplicables en derecho. En derecho son aplicables todos y cada uno de los métodos siempre y cuando no vulneren la dignidad humana. Y aquí tenemos entonces cuántas apoyos elaboraste, cuántas diapositivas o cuántas presentaciones, etcétera, ¿no? Porque al elaborar también es un proceso. Estas las podemos ver entonces como indicadores de proceso y de resultado. Casos estudiados. Bueno, normalmente en un semestre con estudiar 1 o 2 casos es más que suficiente porque muchas veces el tiempo no da. Nosotros trabajamos varios casos vistos por la Corte Interamericana y también el caso Esperanza y Salvador, que es un caso bastante útil. Y aquí entonces, proyectos personales. ¿Cuántos proyectos emprendiste a partir de los casos o a partir de un tema? ¿Cuántos proyectos incluso en tu vida personal emprendiste que no habías emprendido a raíz de esta motivación? El ambiente fue de confianza. Esto es indispensable para el trabajo colaborativo y para el trabajo inter y transdisciplinario. Si no hay respeto, si no hay confianza, si cada quien no cumple con su parte, no podemos avanzar. Y luego, aquí, ¿se mejoraron las preguntas en el proceso del seminario? ¿Aprendiste a mejorar tus preguntas? ¿Te diste cuenta de algunos elementos, de algunas fallas recurrentes? A lo largo del seminario, ¿participaste en alguna decisión? ¿Aportaste, se comentó, sugeriste? Y luego, pues ya tenemos definitivamente los de resultados, que no los voy a leer completos, pero que en total todos estos indicadores suman más de 50. Entonces, ¿cuántas participaciones propias? Si son 40 sesiones, ¿en cuántas tomaste la palabra? ¿En cuántas participaste? ¿Leíste algunas participaciones de otras personas por curiosidad? ¿Cuántos posteos en videos pusiste? Si vimos 20 videos, ¿en cuántos posteaste?
el posteo es una propuesta propia de este seminario para ir entrenando la escritura y no poner las típicas comentarios insuficientes de muchas felicidades, todo muy bien. Pues eso lo podemos decir todas las personas, pero los universitarios que estamos desarrollando pensamiento crítico, pues no es suficiente que pongamos felicidades, todo muy bien, sino decir, mira, sí, entendí tu idea, fue esta, me llamó la atención tal cosa, tal vez no estoy tan de acuerdo en esto, a mí me pasó tal, o qué es lo que quieres, qué diálogo quieres tú sugerir. Es una forma importante de hacerle ver al autor que lo escuchaste, que lo entendiste y que algo aprovechaste y por lo tanto se agradece. Un problema es que no damos crédito a la autoría de quien produce los materiales, y producir los materiales requiere valor, requiere organización y sobre todo el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo. Entonces, aquí pueden ustedes ver algunos de los resultados. Entonces, si ustedes aplican esto a un seminario, a una conferencia, a su propio trabajo, ustedes tienen elementos objetivos y observables para decir cuál es la calidad a partir de los indicadores que ustedes elijan. Y como ejemplo, para no hablar en el vacío, evidentemente yo no estoy inventando los indicadores, pero sí los estoy aplicando a la evaluación pedagógica, educativa. Aquí vemos, por ejemplo, 3 tipos de indicadores para clasificar los tipos de ciudades. Y acá vemos justamente los de impacto, que no son exactamente igual que los de resultado, pero que sí podemos asimilarlos. Esto pueden ser de respuestas y tenemos lo que es delivery por hablar de ciertos procesos de cambio, de transición. Por ejemplo, aquí se habla de los tipos de suelo. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Es únicamente residencial? ¿Es industrial? Y aquí vemos cómo todo el sistema de Naciones Unidas, el sistema europeo, todos estos sistemas están empleando indicadores. Entonces, a mí me gustaría preguntarles si es verdad o es mentira que hemos analizado varias veces esta clasificación, esta matriz a lo largo de nuestros encuentros. Nada más quisiera yo, por favor, que ustedes me pongan por ahí en el chat si lo hemos visto y el número de veces que ustedes recuerdan que lo hemos visto, pero una cosa es verlo en abstracto, en general, y otra cosa es ya empezar a aplicarlo. Créanme que yo considero que esto nos evita muchos conflictos, nos evita muchas tensiones innecesarias, muchas veces en casa o con alguien que queremos estamos discutiendo, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo en algún sentido. Entonces, yo tengo aquí este récord de esta marca que yo me fijo a mí misma en una plática, en un encuentro de 60 minutos, como el que ya casi estamos por cerrar, pues siempre hay 20 nociones, en este caso 50 indicadores, 3 apoyos visuales, las fuentes son elaboración propia y diapositivas 3, preguntas estratégicas, qué son los indicadores, cuáles son los tipos de indicadores, cuál es la utilidad de los indicadores. Siempre en una sesión tenemos que tener mínimo, si es una hora, de 3 a 5 preguntas estratégicas que respondamos y podemos, claro que sí, sugerir, innovar y potenciar muchas más preguntas para que queden abiertas a la reflexión del público. En este caso no estamos abriendo bases de datos, pero en un momento, si ustedes me lo permiten, voy a abrir una de ellas como cada vez en nuestro seminario. Entonces, dejo de compartir porque es muy importante que ustedes vean que la innovación, pues realmente no es algo tan sencillo, se dice fácil, pero no son enchiladas. Para llegar a la innovación tenemos que pasar por muchísimos procesos. Innovar no es destruir lo que funciona. Innovar no es inventar y ser originales por ser originales.
significa rescatar las mejores prácticas y a partir de esas mejores prácticas poder innovar. Por eso, para que su trabajo sea de innovación, no sé por qué me pone aquí que no podían ver las diapositivas, sí podían verlas, ¿verdad? Sí, Suren. Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces, la innovación no significa destruir las buenas prácticas, sino conocerlas. Entonces, no podemos de ninguna manera decir que estamos innovando cuando planteamos una ocurrencia sin investigar, porque a lo mejor decimos, quiero hacer una ley de tal cosa y ya existe esa ley o ya existe los principios en el artículo 1 para interpretar de tal manera. Por ejemplo, si ya tenemos la igualdad de género, yo no sé, ustedes piensen si lo tenemos que poner en cada una de las leyes y en cada uno de los artículos 300 veces o es suficiente con realmente remitirnos al principio constitucional. Entonces, dejo de compartir pantalla porque sí me gustaría mucho que pudiéramos trabajar sobre algunos de los comentarios respecto a la utilidad y sobre todo a poder entrar el día de hoy en analizar el cronograma como un indicador de trabajo, porque es importantísimo, importantísimo apegarnos a las agendas y tener las agendas siempre como base para poder organizar nuestro trabajo. El tema de la palabra procrastinar quiere decir que dejamos para mañana, algo que podíamos hacer hoy, aunque sea en una forma pequeña. Y un problema para la ciencia es justamente esta falta de método y de sistematización. Entonces, yo les agradecería que empezáramos con una ronda rápida respecto de comentarios muy rápidos respecto a la importancia y al uso de los indicadores y que pudiéramos específicamente decir el beneficio del uso de los cronogramas y la agenda para efectos de la investigación y de impulsar esto que estamos llamando la nueva ciencia jurídica. Entonces, les pido por favor, estamos grabando, vamos a hacer un comentario breve, conciso, para que podamos cerrar la grabación. Si son tan amables, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Por favor, Patricio, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Pues bueno, en lo personal, el sistema de indicadores, a mí para lo que me ha funcionado más ha sido para un tema organizacional, sobre todo, por ejemplo, el cronograma como indicador a mí me ha funcionado mucho para el tema de irme poniendo metas, para poder ir también, pues, de una forma certera, ir midiendo mis avances. Entonces es como el sistema que he estado utilizando para poder ir midiendo incluso en qué partes de mi investigación me estoy atorando más, cuáles necesito ponerle más atención y pues honestamente también cuáles son las que puedo decir, esta sí la puedo hacer más adelante y priorizo en este momento otra, ¿no? Entonces ha sido como que el principal uso que le he dado yo a los indicadores hasta el momento. Fantástico, efectivamente, hay cosas que toman más tiempo, hay otras que las vas, les invitaría a eliminar de su vocabulario esta palabra de no puedo o no soy bueno o no soy buena para tal cosa. Nadie es bueno de entrada para todo. Lo que se va practicando y lo que se va trabajando es lo que va adquiriendo velocidad. Si yo no leo nunca y me ponen un libro de 1000 páginas, pues a lo mejor se me va a hacer como el Everest, una montaña enorme. Pero si yo voy dividiendo, voy viendo cuál es mi velocidad de lectura, voy viendo que voy avanzando en la velocidad de lectura, que hay unas lecturas que no me convienen tanto o que hay unas lecturas que son muy farragosas, a lo mejor si eso me está bloqueando, cambiar, empezar con otra lectura y cambiar, porque si nos vamos por el camino rocoso y difícil, pues entonces tenemos más pretexto para decir, no, ya no quiero o ya no puedo. Adelante, Angélica, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. De mi parte, agregando y bueno, compartiendo también las opiniones de Patricio, me gustaría
agregar que parte de los estructurales y de los indicadores que hemos estado, bueno, yo he estado personalmente poniendo en práctica, es precisamente hacer una diversidad de fuentes y valorarlas precisamente por esta diversidad, porque tenemos elementos de valoración que nos dan precisamente esta oportunidad de verlos no solamente como meros videos, sino también como un material audiovisual. En este caso, bueno, lo que usted mencionaba como los videos sincrónicos, asincrónicos que hemos estado poniendo en el seminario, desde luego en la tesis, porque bueno, esto se puede ver desde una conferencia, desde un congreso, desde un video en YouTube. Hay una diversidad totalmente en las que podemos también aportar, en las que podemos innovar y desde luego pues también podemos aportar, ¿no? Porque también no solamente se trata de ver un video o escuchar una conferencia, sino también hacer estas retroalimentaciones, estas evaluaciones, que eso también me conecta con los indicadores de proceso, que bueno, como bien mencionaba, pues se vincula con esta polidialogicidad que se da pues no solamente dentro del seminario, sino que también ya lo trasladamos a nuestra realidad, en nuestra tesis, y que también se puede ver, digamos, de esta manera virtual y sacarle provecho pues a estos TICs, a estas tecnologías que ahorita pues tenemos que aprovechar y estamos aprovechando al máximo. Genial, genial. Entonces, estás recordando varias cuestiones muy importantes, Angélica. Hemos dado las características de una fuente primaria. Una fuente primaria, por ejemplo, son los centros que se especializan en un tema, son los centros universitarios o incluso las organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo especializado. Entonces, ahí tenemos la manera de evitarnos fuentes de segunda o de tercera mano e ir a las fuentes primarias. Un problema es el tema del idioma, pero ahora ya existe el apoyo, no totalmente claro, pero sí de los traductores que vienen en algunas aplicaciones o en Google. Entonces, ¿cómo identificar fuentes primarias? A través del autor, de la autora, del centro de adscripción y también si se trata de revistas indexadas o de revistas arbitradas que tienen su ISBN en muchos de los casos. Muy bien, le doy la palabra a Amparo Lozano, por favor, si fueras tan amable, Amparito. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues esta visión de los indicadores, esta visión tripartita nos ayuda esencialmente a estructurarlos. Como bien lo dicen, como una manera, pues, o sea que tiene pues los dos lados, bifrontal le había puesto yo aquí, nos ayuda a nosotros mismos, a evaluarnos a nosotros mismos y a evaluar también de manera crítica y objetiva la creatividad y exposición de los demás. Porque como bien dice, no podemos ya basarnos en decir que está muy bonito, que pues estuvo muy padre o ese tipo de cosas que normalmente escuchamos, porque yo creo que estos indicadores, si los vamos poniendo en nuestras críticas constructivas, también ayudan a esas personas. Al momento también de postear los videos, pues también eso hace pues más, yo creo que también es alentador para las personas, porque sabe que están viendo con objetividad, están viendo con otro tipo de conciencia los materiales que están creando. Entonces, me ayuda a tener muchísima estructura y sí ser de las personas diferentes para emitir una crítica. Definitivamente, muchas gracias, Amparo. Están mencionando algo muy relevante, muy relevante. Ahora te doy la palabra, Teresa. Hay dos cuestiones claves. En la investigación tú no estás esperando que nadie, absolutamente nadie te critique, ya sabes que te van a criticar, sino que lo importante justamente es la autoevaluación. Entonces, no esperar a que alguien te diga, llega a tal hora a casa o modérate al ingerir algún tipo de sustancia o cuídate en tal situación. Yo creo que ya uno es el que, si no quiere uno que nadie le diga nada, es uno el que tiene que buscar justamente cómo ir, digamos, autoevaluándose. Entonces, primero que nada, las autoevaluaciones son para nosotras mismas, para nosotros mismos.
Y en segundo lugar, de ahora en adelante, y les voy a poner en pantalla justamente uno de los contenidos del libro, muy sencillos, que tienen que ver con la parte de cuál podemos considerar a partir de hoy, si es que ustedes no tienen otra propuesta mejor, cómo podemos considerar a partir de hoy lo que podríamos llamar la evaluación tradicional y la evaluación innovadora. Cuando ustedes escuchen a alguien que lo primero que hace es criticar y decir, pues no estoy de acuerdo, ahí ya tenemos un fallo en la comunicación asertiva, porque lo primero que tenemos que hacer es decir en qué estamos de acuerdo. Oye, mira, comparto contigo la definición de derechos digitales, pero lo que creo que falta es la noción de espacio público. Ok, entonces ya lo que dimos es una valoración positiva. Entonces, pensamiento crítico y pensamiento criticón no son sinónimos. Criticar lo puede hacer todo mundo, esa es una evaluación tradicional. Encontrar afinidades y apoyar, innovar, eso no lo puede hacer todo mundo. Entonces, voy a dar la palabra a Teresa y luego compartiré la pantalla para poder rápidamente ver estas características de la evaluación tradicional y la evaluación innovadora. No es nada aportador que alguien diga, muy interesante, pues quién sabe qué querrá decir. Muy interesante es no escuché o no tengo nada que decir. Entonces, no es muy interesante. Mira, muy interesante porque referiste unas fuentes muy innovadoras, o muy interesante porque no había yo escuchado este concepto, o muy interesante porque se dieron 3 casos que ejemplifican muy bien. Eso sí es un comentario que retroalimenta. Adelante, Teresa, por favor. Bueno, yo solo quería anexar que a mí los indicadores me han servido para identificar informaciones de calidad a informaciones que son muy vagas. Y no solo aquí en el seminario, sino que ahorita ya en mis demás materias, yo ya supe identificar los textos y mejor aún la información, ¿no? Incluso si leía uno y no me quedaba contenta, ya buscaba una fuente que se entendiera, que se comprendiera y más aún que fuera de calidad, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es buscar cualquier cosa con tal de entregar y realmente no comprendemos lo que estamos haciendo. Entonces, a mí desde mi ámbito personal, los indicadores y el seminario me ayudó mucho para mejorar mis trabajos y para entenderlos más que nada, para darles una, se me fue la palabra. Una profundidad, un poco más de pensamiento crítico. Interpretarlos, porque muchas veces los lees y no sabes ni qué interpretación darles. Entonces, a mí el seminario en lo personal me ayudó en esto y ya igual me formó un pensamiento más crítico, incluso más exigente, ¿no? De exigirme a mí misma buscar información de calidad. Entonces, sí creo que está funcionando este tipo de innovación y es algo que nos va a servir no ahorita, sino para ya toda nuestra vida. Magnífico, muchísimas gracias, Teresa. Acuérdate que para eso tenemos justamente el grafiteo, lo que llamamos amigablemente el grafiteo, que en realidad es la codificación de un texto en el que nosotros vamos marcando con toda claridad, vamos metiendo esas negritas, esas palabras claves en una hoja entera, 3 o 4, que nos ayuden a ir recuperando. No sé si alguien más quisiera participar. Rodrigo, Abraham, Leonardo. Yo, profesora. Por favor. Bueno, en cuanto a las preguntas, el uso de los cronogramas y, bueno, en este caso la agenda, yo creo que es importante para trabajar con más eficiencia porque nos planteamos objetivos y a partir de determinadas fechas, pues tratamos de cumplirlos en tal tiempo. Y bueno, en cuanto al uso de indicadores, bueno, a mí me parece importante la resolución de problemas ya que nos ayudan a la toma de decisiones, porque realmente es a partir de eso donde podemos ver qué está funcionando y qué no. Y bueno, ese es mi aporte. Pues muy importante, muy, muy, muy importante. Dijiste varias palabras mágicas y uno de los grandes problemas que tenemos en estos sistemas tan polarizados, sin metodología, es que no somos realistas para nuestros objetivos.
y entonces ir aplicando los indicadores nos ayuda a tomar decisiones realistas en el que realmente el número de páginas, los objetivos sean de acuerdo a lo que sí estamos pudiendo hacer, o también una forma de presionarnos a evitar perder el tiempo en cosas que no nos están redituando y que sin querer realmente nos están consumiendo una cantidad de tiempo tremenda que podemos dedicar a las prioridades que tenemos. Si yo tengo un deadline y no tengo el tiempo para poder ir haciendo espacio, voy a verme en una complicación muy grave. Entonces, solamente quedó pendiente por ahí Leonardo, a ver si se anima a participar. Aquí les estoy mostrando el mensaje introductorio del comité científico del libro, en donde el comité científico pues son más de 10 personas, pero también aquí tenemos el comité científico que está participando en el libro, y aquí tenemos el estudio introductorio de los coordinadores del libro, y quisiera nada más ver si pudiéramos rápidamente leer 3 parrafitos muy rápidos. No sé si me ayudas, por favor, Angélica, para empezar, luego el siguiente párrafo, Amparo, y el siguiente Patricio. Por favor, rapidito. Claro que sí, doctora. ¿Qué esperar de la obra? Una aventura transformadora, estimulante, nutritiva e innovadora en más de un sentido. La presente obra es producto del interés legítimo en contribuir a la reflexión y solución de los graves problemas que enfrenta la sobrevivencia de la humanidad, de la biodiversidad, particularmente desde la mirada de los derechos, deberes y libertades fundamentales, hasta ahora de DILF, el afán de divulgarlos en la mayor escala posible para mejorar la calidad de vida y la convivencia. Estamos convencidos de que tanto la justicia formal como la justicia cotidiana desplegada por la ciudadanía, así como los operadores jurídicos, puede ser mejorada principalmente mediante un cambio de educación y mentalidad que se refleje en una convivencia libre de discriminación, de violencia, así como cuidadosa del entorno. Esto no es posible sin ampliar los hallazgos de la ciencia, de lograr lo que verdaderamente abierta y combatir los sesgos cognitivos. Sin lenguajes comunes, Sin lenguajes comunes no existe la comunicación asertiva ni el avance científico. Innovar significa en el presente texto optimizar, simplificar, reforzar las mejores prácticas y encontrar sistemas de gestión eficiente para acompañar la dinámica social y cuidar el ambiente. Significa tener la posibilidad de aprovechar el torrente de información científica con el que contamos, llamado Big Data. Asimismo, significa encontrar un nuevo balance favorable a la conectividad y la colaboración. Para innovar, para encontrar mejores soluciones que las existentes, es necesario un cambio de presupuestos y de postura de la observación. Entendemos que la complejidad como propiedad de la vida y de la persona biopsicosocial no puede ser confundida con la oscuridad de la mente individual para comprender esta propiedad en forma racional. El intento para iluminarla requiere de bases metodológicas, de un trabajo colaborativo organizado, explícito en torno a la construcción de lenguajes comunes y la armonización de aportes individuales. Cualquier trabajo que resulte regresivo, que ignore los avances previos, no es sinónimo de complejidad ni es útil para comprenderla, sino apenas un intento de comunicación que no ha logrado ser asertivo. La complejidad precisa el enfoque sistémico y del trabajo colaborativo. Este enfoque, abordado en el texto de distintas maneras, es una herramienta estratégica para comprender y gestionar la complejidad, que no puede ser exitosa sin, a su vez, una gestión emocional para superar los sesgos cognitivos, las resistencias, los intereses y luchas de poder irracionales que impiden el avance social y científico. La gestión de la complejidad puede evaluarse mediante la colaboración inter- y transdisciplinaria para resolver problemas y proyectos a través de resultados observables. Sin altos niveles de responsabilidad e integración, la transdisciplina es imposible. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que todo esto de lo que estamos hablando, transdisciplina, enfoque sistémico, complejidad, no es ser más confuso, al contrario, es iluminar esa complejidad y gestionarla de manera organizada. Y entonces aquí lo que yo les quiero dejar para cerrar esta sesión de hoy es que
vamos a llamar hiperformalismo a todo lo que sea centrarse. No es sencillo, como decía Kelsen, separar forma y fondo, pero por hiperformalismo se entiende el uso de las formas para ignorar o evitar el análisis de fondo de los problemas, litigios o situaciones. Así que vamos a definir el hiperformalismo por ausencia. Es lo que ignore el fondo y se finque en la forma, será hiperformalismo. Y entonces, evaluación tradicional es la que no usa indicadores, que se va a las formas, al formato, la letra, el tamaño, si la calidad de la imagen fue buena o no. Es una perspectiva rígida en donde se excluye la perspectiva plural, es endogámica, nada más de los mismos grupos, de las mismas miradas, y las rúbricas están ausentes, no hay metodología, no hay objetivos. Los criterios de evaluación son variantes. Aquí está, sin indicadores o con un uso ambiguo. Un ratito para un lado, otro ratito para el otro. Entonces, la evaluación innovadora, que es lo que estamos proponiendo el día de hoy, es justamente ver el fondo, ver contenido, ver temas, ver fuentes primarias, ver aportaciones, ver sugerencias, tener flexibilidad para ver alternativas de inclusión, nuevas formas de comunicación y dejando que cada autor y cada participante asuma sus errores. Entonces, acá tenemos la inter y transdisciplina, el énfasis en la expresión de métodos, que muchas veces es un hueco en la formación jurídica, no se expresa la parte metodológica, y cuando se expresa se dice nada más que es un estudio cualitativo documental, y esa es la gran metodología. Y acá está el tema. Indicadores expresos con criterios expresos relacionados con marcos teóricos claros y precisos. Yo no voy a decir que el marco epistémico son preguntas y objetivos, así nomás. Puede ser que lo diga Graciela Steines, pero también lo ha dicho Rolando García, y entonces yo aporto ese marco teórico. Si alguien me dice, yo no digo eso y no creo en eso, eso no es marco epistémico, de acuerdo, dime cuáles son tus fuentes, y entonces pues ya, cada quien tiene sus fuentes y cada quien tiene su razón. Entonces, aquí se los dejo porque justamente este es el concepto de hoy. El enfoque basado en evidencia científica es justamente este asociado con los indicadores expresos. ¿De acuerdo? Pues con esto, si me permiten, dejo de compartir pantalla. Espero que hayan tomado captura y les agradezco muchísimo su atención porque vamos a dejar de grabar en este momento y no cerramos la sesión, cerramos nada más la grabación.